Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de MediHacks. El día de hoy hablaremos acerca de la célula y sus funciones. Hablaremos de qué está compuesta y cuál es su estructura. Y bien, para comenzar, necesitamos saber qué es una célula. Es importante destacar que existen dos tipos de células. Una de ellas son las procariotas y la que nos interesa, ya que de estas estamos conformados, son las eucariotas, las cuales definiremos como un componente básico del cuerpo humano, la cual le da estructura a los tejidos y a los órganos del cuerpo. Estas células tendrán las características de que ingieren nutrientes, los cuales son capaces de convertirlos en energía gracias a la mitocondria, que más adelante hablaremos de ella. Además, las células pueden especializarse y realizar funciones específicas, como por ejemplo las neuronas, los miocitos, los eritrocitos, solo por mencionar algunos. Su organización general se divide en dos partes. Por una parte el núcleo y por otra parte encontraremos el citoplasma, y al conjunto de ambos recibirá el nombre de protoplasma, el cual tiene diversos componentes, y para recordarlo de una manera más sencilla, les presentaré a un amigo llamado celulario, al cual les place conocerlos. Dentro de la mnemotecnia place encontramos los componentes que conforman a la célula, que son P de proteínas, L de lípidos, A de agua, C de carbohidratos y E de electrolitos. Las proteínas son la segunda sustancia más abundante después del agua. Estas constituyen de un 10 a un 20% de la masa celular. A su vez, estas proteínas se dividirán en dos: proteínas estructurales y proteínas funcionales. Las estructurales, como su nombre lo indica, servirán para dar estructura a la célula. Estarán presentes en forma de filamentos largos, que son polímeros los cuales formarán microtúbulos, formando así el citoesqueleto de ciertas células, dando forma, por ejemplo, a los cilios. Por otra parte, tenemos también uno muy conocido que son los usos mitóticos, los cuales están presentes en la mitosis o en la meiosis y ayudan, claro, a la división celular. En cuanto a las proteínas funcionales, suelen estar compuestas por combinaciones de pocas moléculas, en forma tubular glomerular. Estas proteínas son principalmente enzimas de la célula, las cuales suelen ser móviles en el líquido celular. Por otra parte, encontraremos a los lípidos. Estos son realmente importantes y se dividen en dos: en los fosfolípidos y en colesterol, que en conjunto constituyen solo alrededor del 2% de la masa celular total. Es importante recordar que son insolubles en agua. Esto quiere decir que los lípidos y el agua no se pueden unir y por lo tanto se utilizan para formar una especie de escudo o una barrera a la cual se le denominará membrana plasmática, de la cual hablaremos más adelante. De igual manera, en la célula encontraremos una sustancia que es vital para los seres vivos, es decir, el agua. La mayoría de las células, a excepción de las células grasas, se componen principalmente de agua en una concentración de un 70 al 85% de la masa celular total, la cual servirá para diluir diferentes químicos, además para que diferentes moléculas tengan un medio en el cual se puedan mover con facilidad. Los carbohidratos jugarán un papel muy importante para la nutrición celular. Estos estarán en el espacio extracelular, en donde los encontraremos en forma de glucosa, disponible en cualquier momento para cuando se necesite energía. También recordemos que la célula tiene la capacidad de almacenar una pequeña cantidad de carbohidratos, la cual se le denomina glucógeno, la cual puede ser requerida o puede ser usada en situaciones de emergencia o en situaciones donde no exista glucosa. Por otra parte, encontraremos carbohidratos en la membrana plasmática, los cuales tendrán funciones diversas al unirse con proteínas y lípidos, de lo cual se hablará más adelante. Y por último, encontraremos a los electrolitos o iones, los cuales son importantes ya que gracias a ellos ocurre una interreacción celular. Iones como el potasio, el magnesio, el fosfato, el sodio y el calcio, por mencionar algunos, causarán diversas reacciones celulares y son necesarios para el funcionamiento de algunos mecanismos de control celular. Por ejemplo, los electrolitos que actúan en la membrana celular son necesarios para la transmisión de impulsos electroquímicos, a los cuales generarán un potencial de acción. Bien, ahora hablaremos de la estructura celular. Me gusta hacer una comparación con el cuerpo humano y la estructura celular, ya que las células, por raro que suene, también tienen órganos, que, como el cuerpo humano, van a tener diversas funciones, solo que en vez de órganos se les denomina organelos, los cuales están cubiertos por proteínas y lípidos y gracias a esto se forma una barrera que impide el movimiento de agua y sustancias solubles. Los organelos se encontrarán flotando en el citoplasma, que es el líquido celular que va desde el núcleo hasta la membrana. Aquí encontraremos todas las estructuras funcionales de la célula. Es importante recordar que al conjunto de organelos y citoplasma se le denomina protoplasma, tal como podemos ver en la imagen.
Comenzaremos hablando de la membrana plasmática, ya que es una estructura que envolverá a la célula. Presenta ciertas propiedades, ya que es delgada, flexible y elástica, la cual está compuesta casi en su totalidad por lípidos y proteínas. Los lípidos que componen a la membrana plasmática son tres principalmente: los fosfolípidos, los esfingolípidos y el colesterol. Los fosfolípidos son estas cabecitas con piecitos o colitas que vemos siempre en las imágenes. Recordemos que la cabecita es hidrofílica, es decir, que se siente atraída por el agua, y por otro lado, los piecitos o colitas son hidrofóbicas, por lo que tratarán de mantenerse lo más alejado posible del agua. Los esfingolípidos, su función principal es dar estructura a la célula y regular el metabolismo. En cuanto al colesterol, tenemos que de la misma manera ayuda a dar estructura y reduce la porosidad de la membrana. En cuanto a las proteínas, encontraremos de dos tipos: las integrales, las cuales forman canales o poros por los cuales las moléculas de agua o moléculas solubles en agua entrarán por aquí. También sirven como receptores para ciertos químicos, por ejemplo, para las hormonas. Es importante recordar esto, ya que en clases como en farmacología lo volverán a encontrar. Por otra parte están las proteínas periféricas, las cuales ayudarán en el transporte de sustancias a través de la membrana. Como mencionábamos con anterioridad, los carbohidratos, además de proveer energía, encontraremos que están unidos a proteínas o a lípidos, los cuales formarán glicoproteínas y glicolípidos, y estos formarán una estructura denominada como glicocálix, la cual se encargará de cuatro procesos principalmente. La primera es que se mantendrán una polaridad negativa para repeler otros objetos que tengan la misma carga. La segunda es importante, ya que gracias al glicocálix, las células son capaces de unirse con otras células. La tercera es que puede funcionar como receptores para unir hormonas y activar enzimas intracelulares. Y por último, también algunas fracciones de los carbohidratos pueden funcionar ante ciertas reacciones inmunológicas. Es por ello que la membrana plasmática contiene diversas funciones, y es muy interesante. Ahora bien, comenzaremos a hablar de algunos organelos internos. Hablemos ahora del retículo endoplásmico. Este organelo se dividirá en dos secciones. Por un lado, el retículo endoplásmico rugoso y por otra parte, el retículo endoplásmico liso. La función que tiene es el de procesar moléculas producidas por la célula y las transportará a sus destinos específicos. El retículo endoplásmico rugoso, o también llamado granular, recibe este nombre ya que contiene partículas pequeñas adheridas llamados ribosomas, los cuales están compuestos por una mezcla de ARN y proteínas. La función principal del retículo endoplásmico rugoso es el de sintetizar nuevas moléculas de proteínas en la célula. Por otro lado, tenemos el retículo endoplásmico liso. Este recibe el nombre debido a que no contiene ribosomas. Su función principal es la síntesis de sustancias lipídicas. Una manera fácil de recordar cuál es el que sintetiza proteínas y cuál es el que sintetiza lípidos es por sus abreviaciones. El retículo endoplásmico rugoso, o RER, termina con R, y la palabra proteína pues lleva R. Por otro lado, el liso es un poco más sencillo, ya que su abreviatura es REL, termina con L de lípidos. Ahora hablaremos del aparato de Golgi. Este tiene una similitud con el retículo endoplásmico liso. Su función principal es recibir las sustancias provenientes del retículo endoplásmico y empaquetarlas y enviarlas a un lugar donde tendrá que cumplir su función, ya sean hormonas, factores de crecimiento e incluso puede formar lisosomas. Los lisosomas, como lo mencionábamos, son provenientes del aparato de Golgi. Estos cumplirán la función del aparato digestivo intracelular, ya que van a digerir estructuras dañadas, partículas de alimentos digeridas por la célula y también material no deseado como por ejemplo bacterias. Todo esto lo realizará gracias a las enzimas digestivas que contiene, que se les denomina hidrolasas, las cuales ayudarán a este proceso. Continuando con estas estructuras encontraremos a los peroxisomas. Son similares a los lisosomas pero diferentes en dos aspectos principalmente. El primero de ellos es que se cree que provienen del retículo endoplásmico liso, y la segunda característica es que a diferencia de los lisosomas, contienen oxidasas, las cuales se encargarán de formar peróxido de hidrógeno, el cual es útil para oxidar sustancias venenosas o nocivas, como por ejemplo el alcohol. Las mitocondrias son de los organelos más curiosos, desde su origen hasta su función. Están presentes en todas las áreas del citoplasma, ya que sin ellas la célula no podría realizar ciertas funciones. Gracias a las mitocondrias, la célula puede sintetizar ATP,
lo cual utilizarán principalmente para el transporte de sustancias, la síntesis de compuestos químicos y también para el trabajo mecánico. Además, las mitocondrias cumplen otras funciones como lo son la respiración celular, y es importante recalcar que estos organelos son muy curiosos ya que se pueden autorreplicar por sí mismos. Además, tienen un papel importante y destacable en la apoptosis celular. Por otra parte, encontramos al citoesqueleto. Esto es una red de proteínas fibrilantes que por lo general están organizados en filamentos o en túbulos, los cuales actúan como el esqueleto de la célula, proporcionando estructuras físicas y rigidez para ciertas partes de la célula. Además, tienen un papel importante en la división celular, como ya lo habíamos mencionado, con los usos mitóticos. También se pueden encargar de la movilidad de la célula. Por otra parte, encontraremos al núcleo, el cual es el centro de control de la célula. Este se encargará de enviar mensajes a la célula para que crezca, madure, se replique o incluso muera. El núcleo encontraremos el ADN, que éste comprenderá de los genes. En el núcleo vamos a encontrar una membrana similar a la membrana plasmática que tendrá diversos poros. Dentro del núcleo encontraremos al nucleolo, el cual no contiene una membrana limitante. En cambio, es simplemente una acumulación de ARN y proteínas, las cuales nos ayudarán a sintetizar el mismo ARN. Bien hecho, has llegado al final del video. Espero y te haya servido la información mencionada. Recuerda ver el video del examen rápido para reforzar el contenido. Agradecemos su atención. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y no olvides suscribirte y dejar una manita arriba. Del mismo modo, si tienes alguna duda o algún comentario, puedes hacérnosla llegar por nuestras redes sociales. Y recuerda, aprender no tiene por qué ser difícil. Nosotros somos Medihacks. Hasta la próxima.